Valdés, Dominga Martín Jiménez, Karina Mato Sánchez. y nuestro tema de investigación de tesis es exámenes de elementos de tesis de maestría en la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en el periodo 2008-2022. Yo les voy a hablar del planteamiento del problema. Así que la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS adolece de una base de datos, sabiendo la importancia que es contar con una base de datos y no contar. La universidad se ve afectada negativamente su capacidad para almacenar y gestionar eficientemente la información académica y administrativa. Esta falta de base de datos dificulta la toma de decisiones y la planificación estratégica. Será imprescindible que la UAS tenga su propia base de datos para almacenar sus datos. La universidad se ve limitada en su capacidad para recopilar, almacenar, analizar datos relevantes al no contar con la misma. Es por ello que se ha realizado una investigación exhaustiva, donde se hizo necesario un levantamiento de tesis de maestría de 2008 al 2023 para recolectar los elementos necesarios para optar por la creación de la base de datos. Un problema observado es la falta de base de datos. Al no contar con la misma, los estudiantes obligatoriamente deben acudir a la biblioteca a recaudar o buscar informaciones, ya que no cuentan con una fuente en línea que le brinde esos datos requeridos. La falta de acceso a información confiable y actualizada limita la capacidad de los investigadores para realizar estudios significativos y obtener conclusiones sólidas. Objetivos de la investigación. Objetivo general: analizar el examen de elemento de tesis de la maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, periodo 2008-2023. Objetivo específico: determinar las partes como viene la portada de la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central en el periodo 2020-2023. Constar con los aspectos del índice de la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central en el periodo 2020-2023. Identificar los elementos que integran la tesis de maestría de la Facultad de Ciencias de la Educación, sede central en el periodo 2020-2023. Justificación. En la era digital actual, donde la información es un activo crucial para el éxito empresarial, la importancia de tener una base de datos bien estructurada y eficiente es innegable. Una base de datos bien diseñada actúa como el núcleo central de cualquier sistema de información, proporcionando una infraestructura sólida para almacenar, gestionar y acceder a datos de manera organizada y segura. Una de las principales ayudas que nos brinda una base de datos es la capacidad de almacenar grandes volúmenes de datos de manera estructurada y coherente. Esto nos permite gestionar información compleja de manera eficiente y acceder a ella rápidamente cuando sea necesario, lo que facilita la toma de decisiones informadas y identificación de tendencias y patrones relevantes. Muy bien, continuando con el capítulo 2, que es sobre el marco teórico, hablando sobre los antecedentes, ya que son investigaciones que se hacen prevista a lo que es el tema a tratar. En los antecedentes internacionales contamos con Tua García 2020 con el tema Proyecto de Investigación Científica en Educación Media del Ministerio del Poder Popular para la Educación, con el objetivo de generar y diagnosticar la necesidad pedagógica de crear una guía didáctica referente a la elaboración del proyecto de investigación científica dirigida a los estudiantes de la Universidad Educativa Nacional San Francisco Javier en Barquisimeto, municipio Ibarreno, estado Lara. Esta investigación fue de carácter no experimental y transaccional. La población del estudio estuvo conformada por 210 estudiantes a quienes se le aplicó un cuestionario impreso con escala tipo Likert de 5 alternativas de respuestas, válido mediante la técnica Bolsa de expertos
calculada su confiabilidad con el coeficiente alfa, dando un resultado de 0.96%. Continuando con los antecedentes internacionales, tenemos a Edgar Frank, definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales, y así renacieron las bases de datos relacionales. A partir de los aportes de Core, el multimillonario desarrolló la base de datos Oracle, la cual es un sistema de administración de bases de datos que se destaca por sus precisiones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Continuando con el concepto de base de datos, es un conjunto organizado de información estructurada que se almacena y gestiona de manera que sea accesible, actualizable y fácil de recuperar. Característica de la base de datos es la capacidad de almacenamiento y gestión de grandes volúmenes de datos, la capacidad de soportar múltiples usuarios concurrentes. Está diseñada para permitir que varios usuarios accedan y manipulen los datos al mismo tiempo. La importancia de la base de datos desempeña un papel crucial en la investigación, la educación y el avance del conocimiento en el área digital actual. Estas bases de datos ofrecen acceso a una amplia gama de recursos educativos y académicos, incluyendo artículos de revistas, libros, tesis, informes técnicos y conjunto de datos de investigación. Mi nombre es Luis Valdés y le estaré hablando del metodológico. Fundamento metodológico de diseño de investigación. Diseño metodológico. Este estudio está basado en el diseño experimental para la recolección de datos de los investigadores de transporte a pareja de requerimientos, donde descubrieron la información de sucesos en sí. Es un estudio experimental, ya que no se manipula ningún tipo de variable y se intenta determinar la cantidad de elementos y presentes en la tesis de maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tipo de investigación. Los estudios descriptivos se encargan de describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra la investigación. Comparten informaciones acerca de qué, cómo, cuándo y dónde, relativos a problemas de investigación según venían en el año 2020. Alcance de la investigación. Mediante la tesis recolectada en la Biblioteca Pedro Mir, la misma, obtenías una serie de elementos, los cuales logramos tomar a través de portadas, índices, resumen. De esta forma logramos alcanzar, determinar nuestra investigación. Enfoque de la investigación. La naturaleza de esta investigación fue de carácter cuantitativo para la recuperación y análisis de los datos. Con este método se puede obtener tablas, porcentajes y diagramas sobre el fenómeno estudiado. Técnica de investigación. Para la obtención de los datos de fenómenos estudiados, se recopilaron los datos a través de las diferentes tesis recopiladas en la Biblioteca Pedro Mir con la intención de determinar sus distintos elementos aplicando la encuesta, formularios 1 y formularios 2. Población. Como población de este interés se seleccionaron 4.050 tesis de maestría que se encuentran en el cuarto piso de la Biblioteca Pedro Mir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, sede de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muestra. En estas investigaciones se utilizarán 30 tesis, las cuales fueron investigadas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Biblioteca Pedro Mir, en la Facultad de Ciencias de la Educación, el cual equivale al muestreo por conveniencia, ya que es un tipo de muestreo no probabilístico y que no se sustenta en la aleatoría, es decir, se coge de una muestra según la facilidad de acceso y la disponibilidad que tengan los sujetos para formar parte del estudio. Continuamos con el capítulo 4, presentación, conclusiones y recomendaciones. Primera tabla, presentación, conclusiones y recomendaciones, tablas 1 de este elemento, presentes en la portada de tesis, consultadas en la investigación. Se ha determinado que el 100% de las tesis visibilizan
las variables o temáticas. Sin embargo, el 97% contempla el periodo en el título a que la optaron. Un 90% visibiliza el nivel, topografía, y el 70% visualiza el área curricular. Y un 73% que especifica su tema y se recomienda a la Facultad de Ciencia que todas las tesis sean aplicadas en un sistema, al igual que todas contengan su topografía. Tabla número 2. Frecuencia de elementos de índice de la tesis. Los resultados arrojados por la tabla número 2. Hemos contado que el 100% de la tesis cuentan con los elementos en su respectivo índice, tales como objetivos, variables, metodología, tipo de estudio, población y muestra. Resultado de la investigación que un 90% consta una pregunta de investigación más un 80% indica que tiene discusión de los resultados. El porcentaje menos favorable es un 72% de la tesis tiene plagio. Con relación al índice, se recomendable que la Facultad de Ciencias de la Educación, a la hora de revisar las tesis, toma en consideración indicar que todas las tesis deben optar por reporte antiplagio, ya que es fundamental a la hora de la validación de nuestra investigación. Muy bien, continuando con lo que es la tabla número 3, presentación de resultados según objetivos. Tenemos, mediante los resultados presentes, se ha podido optar que el 100% de las tesis consultadas en la Biblioteca Pedro Gil contienen título académico por el que optó el sustentante. Presenta la situación de las tesis con respecto al resumen. Además, se consignan las palabras claves trabajadas en la tesis. Continuando con la tabla número 4, título académico al que optó él o la sustentante de la tesis analizada. De acuerdo a los resultados se visibiliza la determinación de las tesis consultadas. 57% de ellas optaron por maestría en gestión de centros educativos, 10% prefirieron maestría en gestión de la educación física y el deporte, 13% asumieron maestría en orientación educativa e intención psicopedagógica, 3% consideraron optar por maestría en enseñanza superior, 14% sugirieron optar por carreras como por ejemplo filosofía, letra, y así incentivar a la población estudiantil, motivarlos a indagar a la lectura. Muy bien, continuando con lo que son las limitaciones que obtuvimos en esta ardua investigación. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el espacio proporcionado en la biblioteca no resultaron muy amplios. Entre las situaciones encontradas en este camino, la mayor fue la búsqueda de información en la base de datos, ya que al no estar familiarizados con estas fuentes, las cuales nos parecen de suma importancia, en esta investigación nos hemos dado cuenta de la importancia que es conocer sobre la base de datos para tener una búsqueda exhaustiva de informaciones confiables. Las situaciones encontradas en este recorrido de investigación, la nueva implementación de este nuevo método de investigación, aunque se realizaban varios cambios, debemos decir que fue un reto para nosotros enfrentarnos a esta recolección de datos de tesis no registradas en una base de datos. Continuamos con las lecciones aprendidas. Debemos destacar que hemos aprendido a utilizar una nueva herramienta presente en esta investigación, las distintas bases de datos proporcionadas para la información. Sabiendo que tuvimos que realizar una ardua búsqueda, la cual nos llevó a consultar todas las tesis en la base de datos, resultó una lección aprendida. El uso de las herramientas tecnológicas encaminó nuestros conocimientos a seguir trabajando e involucrarlo más. Había otra ardua herramienta importante, el uso de las normas APA. Consideramos que debemos darle seguimiento a este formato,
debido a que podemos aplicar esta técnica y organización adecuada a nuestros trabajos. Muchas gracias.